Uzumaki en la escena. Con cada freak despierto la cadena. Historias que nacen, destino que suena. Soy la voz que transforma, nadie frena. De la espiral surge fuego infinito. Cada palabra es un universo escrito. Soy la autora que nunca se quita. Mi legado vibra, la calle lo grita. Freak tras freak, construyo dimensiones, batallas, amores, mil emociones. Soy la tinta que rompe ilusiones. Michelle Uzumaki, mil conexiones. No es solo ficción, es mi verdad. Cada verso refleja mi identidad. Soy tormenta, soy calma, soy libertad. Michelle Uzumaki, eternidad. Mento. Uzumaki, eternidad. Entra a mi mundo. Disfruta el canal. Capítulo 28. Dolor. Grietas que destrozaban los huesos resonaron en la cámara hueca. Trozos de hielo y escombros cayeron de las paredes y el techo como granizo mientras el joven Kyuubi Jinchuriki y su enemigo Akatsuki irrumpían a través de la pared, ambos sangrando por heridas y golpes de refilón que derramaban sangre roja por sus cuerpos mientras luchaban por obtener ventaja sobre el otro. El chakra rojo surgió y se agitó, burbujeando alrededor del cuerpo de la Jinchuriki mientras ella gruñía a Lucia, salivando a través de sus colmillos mientras intentaba golpearlo con enormes y ardientes garras de chakra. El hielo a sus pies se derritió con un vapor silbante mientras su chakra ardía al rojo vivo contra la superficie helada. Gotas de agua se deslizaron por la pendiente mientras ella se anclaba con las garras a sus pies en lugar del chakra en sí. El Uchiha se agachó, esquivó y se deslizó, evitando los golpes mortales que le habrían arrancado la carne de los huesos con la fluidez de un acróbata. Al ver una oportunidad, Itachi atacó con su espada, fallando por poco a la mujer que se agachó para esquivar su ataque, contraatacando con un feroz uppercut. Itachi giró con una voltereta hacia atrás, esquivando las garras antes de aterrizar de pie, abalanzándose sobre la Jinchuriki, con la espada extendida, intentando clavársela en el pecho, pero Akina le arrebató el arma de la mano con un salvaje golpe, quemándole la piel al entrar en contacto con la energía demoníaca. Sus movimientos eran poderosos y difíciles de seguir. Solo su Sharingan le permitía adelantarse a sus dos manos y a las garras de chakra que atacaban solas. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, encontró su siguiente oportunidad y la aprovechó. Deslizando su pie entre los de ella, enganchó su talón con su tobillo, ignorando el calor incómodo del contacto, y tiró. Con el hielo resbaladizo, su pie cedió con facilidad, deslizándose hacia adelante con un traspié. Antes de que el puño desnudo de Itachi la golpeara en la mandíbula. Perdiendo el equilibrio, cayó con un crujido al suelo de hielo inclinado, clavó sus manos en él con sus garras, permitió que su impulso la balanceara hacia abajo, hacia arriba y por encima, usando sus dedos hundidos como eje, intentó patear las piernas de Itachi debajo de él. Itachi saltó más alto a lo largo de la plataforma inclinada, evitando el golpe mientras comenzaba con sus sellos manuales. Sin embargo, Akina se puso de pie, rugiendo con un chillido estridente mientras extendía una enorme garra de chakra hacia el portador del Sharingan, quien, en el aire, no tenía forma de esquivar el ataque y recibió el impacto completo en el pecho cuando la garra se apretó alrededor de su torso con una fuerza aplastante de huesos. Jadeando de dolor, el Uchiha sintió que el aire abandonaba sus pulmones en un instante al estrellarse su espalda contra la pared. El agarre ardiente se aferró a todo su cuerpo. Dando un fuerte tirón hacia un lado, Akina procedió a arrastrar el cuerpo luchador de Itachi a través de la pared de hielo, trozos enteros de escombros cayeron con un estruendoso crujido de hielo chocando contra el hielo que sonaba más como piedra cayendo sobre piedra mientras el cuerpo de Itachi era utilizado como un arado brutal y carnoso, vibraciones agudas sacudían su pecho mientras viajaban por sus piernas y a través de sus brazos. Al llegar al otro extremo, acercó el cuerpo inerte de Uchiha para inspeccionarlo y observarlo sangrar. Su cuerpo destrozado le trajo una satisfacción salvaje que hizo que la sangre le cantara en las venas y que su crueldad primigenia se sintiera saciada y satisfecha. Entonces, el infame ninja nuclear se desvaneció en humo negro, fusionándose un instante después a varios metros de distancia. Aún sangraba por varias laceraciones, pero estaba muy vivo y aún podía luchar. El Mangekyo Sharingan brillaba con un rojo intenso.
Nubes de humedad se filtraban desde las paredes que lo rodeaban, los ojos de vidrio brillaban con residuos de rocío mientras las juntas de metal crujían con movimientos lentos y cautelosos. Por encima de él, Gaara observaba al legendario titiritero. Entrenar con Kankuro le había enseñado mucho. Tenía que agradecerle a su hermano por ello. Las marionetas eran notoriamente útiles en emboscadas y operaciones de reconocimiento. Más en las primeras que en las segundas, pero, en cualquier caso, todas las marionetas tenían una gran debilidad. No tenían sentidos. Por supuesto, uno podía usar una cámara para grabar o enviar una señal en vivo al portador si realmente lo deseaba, pero esto no servía de mucho en una pelea directa. Los titiriteros necesitaban ver el campo de batalla con sus propios ojos para poder enfrentarse con éxito a un oponente. O al menos debían tener alguna forma de percibir el campo de batalla para poder dirigir las reacciones de sus títeres con precisión. Cuando no podían ver el campo de batalla, lo único en lo que podían confiar era en los movimientos de un títere. Si recibía algún golpe con cualquier tipo de fuerza, las vibraciones viajaban a través de las cuerdas de chakra, alertando al titiritero de que se había movido, ya fuera una extremidad o un trozo del torso, y tenía que reaccionar en consecuencia. A menudo con poco éxito. El cuerpo físico de Sasori también era una marioneta. Una que poseía los sentidos de la vista y el oído. Pero Gaara dudaba mucho que alguien tuviera la paciencia o la habilidad para replicar el sistema nervioso humano completo en madera y así replicar la piel por completo. Lo más probable es que Sasori no tuviera el sentido del tacto. Ventajoso porque no podía sentir dolor. Pero cualquier guerrero sabe que todos los sentidos son importantes. A veces, el dolor era el más importante de todos. Le enseñaría esto a Sasori hoy. Con cuidado, concentró su poder, depositando 5 granos de arena sobre la cabeza, las manos y los pies de Sasori. Uno sobre cada uno. No era mucho, pero con algo de concentración debería poder mantener una perspectiva general de la ubicación del Nukenin una vez que la niebla se volviera demasiado espesa para que los ojos sin ayuda pudieran atravesarla. Pondría más. Pero necesitaba concentrarse en la arena que cubría las paredes. Esos granos estaban cubiertos con tanto chakra como se arriesgaba a depositarlos. Si ponía más, Sasori descubriría lo que había hecho. Si no lo había descubierto ya. El Kazekage cerró los ojos, expandiendo sus sentidos al resto de la arena que había dispersado por la habitación, concentrándose en sus movimientos vibratorios y tratando de aumentar la frecuencia de sus sacudidas y así, aumentar el nivel de la niebla que lentamente estaba ahogando la cámara inferior. La prioridad principal era salvar a Yujito. Sasori era, como mucho, un objetivo secundario para el Kage. Tenían que liberar al Neko de sus garras. No era tarea fácil, pero Gaara esperaba lograrlo. Pronto, la niebla se volvió lo suficientemente espesa como para que Gaara emergiera del túnel, indicándoles a los dos Anbu que mantuvieran su posición antes de saltar a la niebla de abajo. Inmediatamente la arena que había estado raspando contra las paredes de hielo se elevó hasta sus pies, atrapándolo en dos, flotando sobre plataformas que apenas eran lo suficientemente grandes para las puntas de sus pies, pero lo logró, deslizándose lentamente hacia el piso cubierto de nieve y hielo sin hacer ningún sonido antes de enviar los granos de arena de regreso a las paredes para continuar produciendo la niebla protectora que lo protegía de la vista. Se concentró nuevamente en los movimientos de Sasori, sintonizando sus sentidos con los 5 granos de arena en su persona. El titiritero todavía no se había movido, posiblemente consolado por el hecho de que su oponente no podía verlo mejor de lo que él podía verlos a ellos. Lo cual sería cierto en la mayoría de las circunstancias. Su cautela, debido al miedo, sería su perdición. Colocando 2 dedos en la base de su garganta, alineando las puntas con chakra, el Kazekage dejó que su voz emergiera. Casi me conquistaste la primera vez. Escuchó un movimiento arrastrado, el crujido de la nieve bajo el peso de un cuerpo, seguido por el crujido del hielo al romperse por el peso de algún tipo de impacto. Ventriloquia. Valía la pena tener un hermano titiritero. Kazekage. Siseó Sasori, y su voz emergió a la derecha de Gaara, también lanzada por el ninja nuclear con el mismo propósito de distracción. Sin embargo, a diferencia de él, Gaara sabía dónde estaba. Debería haber esperado que esos Anbu te encontraran. ¿Disfrutaste tu descanso? Esta vez, la voz de Sasori surgió desde arriba, y Gaara reprimió el impulso de mirar hacia arriba. No podía indicar su posición. Quizás debería enviarte de vuelta. Lanzando un kunai al aire, el Kazekage esperó un momento, mientras volvía a juntar arena bajo sus pies.
Se escuchó un ruido sordo cuando la espada impactó el suelo y Gaara escuchó una vez más el sonido de pies aplastando la nieve mientras Sasori movía una de sus marionetas para atacar. Gaara usó la arena bajo sus pies para levantarse de la nieve, corriendo hacia adelante por el aire. El susurro de su ropa era la única evidencia de su movimiento, ahogado por el sonido de las marionetas en movimiento. El Ichibi Jinchuriki sacó 2 kunai de su mochila prestada, sosteniendo las hojas firmemente en sus puños mientras concentraba toda su atención en el grano de arena sobre la cabeza de Sasori, lanzándose hacia él a través de la niebla. El metal se clavó profundamente en la madera reforzada, y su muñeca se sacudió con torpeza ante la repentina resistencia. Apretó los dientes, ignorando el dolor, mientras avanzaba, sintiendo el kunai deslizarse por la superficie antes de que la resistencia contra su espada se desvaneciera al tiempo que Sasori ladeaba la cabeza por reflejo. Entonces Gaara vio una docena de armas dirigiéndose hacia su cuerpo en el aire. Se dejó caer, la arena lo impulsó hacia adelante y se disolvió en nubes granuladas mientras él las dispersaba. Su impulso lo impulsó hacia adelante, en ángulo descendente, encontrando nieve con el brazo mientras rodaba deslizándose por la superficie resbaladiza bajo él antes de ponerse de pie, sin perder el paso. Sin aminorar la marcha. No podía. A menos que quisiera que 100 proyectiles diferentes se le clavaran en la espalda. Sasori siguió el sonido de sus pasos, sin dejar de disparar mientras Gaara esquivaba y se movía, desviándose de izquierda a derecha, evitando los golpes a través de movimientos puramente aleatorios y suerte, sin poder ver los ataques entrantes a través de la niebla cuando llegó a la pared y la usó para saltar hacia un ángulo diferente antes de reformar los grupos de arena a sus pies, desapareciendo efectivamente del único medio de Sasori para rastrearlo. Luchó por mantener su respiración tranquila y uniforme, el corazón latiéndole dentro del pecho con la fuerza de 1000 tambores mientras tragaba saliva con dificultad, las manos temblaban mientras trabajaba para contener la adrenalina y mantener sus pensamientos juntos. Abajo, Sasori se encontraba mejor, pero no mucho, ya que sintió el profundo surco justo debajo de su ojo izquierdo. Había permanecido en medio de la niebla porque creía que ninguno de sus asaltantes podría verlo ni atacarlo. Con menos facilidad que él. Y la nieve dificultaba enormemente, si no imposible, acercarse sin ser detectado. Pero el Kazekage podía hacer ambas cosas. Sasori no sabía cómo. Pero era evidente que necesitaba salir de allí. Aún así, había riesgos. Muchos riesgos al emerger de la niebla hacia las pasarelas superiores. Había 2 Anbu allí arriba, y aunque podría vencerlos fácilmente en cualquier otra circunstancia, había un buen salto de 6 metros entre cualquiera de las paredes y la plataforma sólida más cercana. 20 pies donde estaría expuesto a cualquier ataque. Un buen Anbu necesitaba menos de la mitad de eso. Y dudaba que no tuvieran alguna estrategia preparada en caso de que intentara escalar las paredes, tal vez etiquetas explosivas o incluso sellos absorbentes de chakra que inmovilizarían por completo a su marioneta por un corto tiempo. Tiempo que no podía permitirse. Tenía que decidir pronto qué era más arriesgado, el Anbu arriba o el Kazekage abajo. Bajó la mirada, donde aún podía distinguir vagamente el cabello rubio pálido de Yujito. Su piel se estaba poniendo de un tono enfermizo por el veneno que inundaba sus venas y que muy pronto la mataría a pesar de su resistencia demoníaca. Para Sasori, lo importante era su supervivencia. La causa de Pain no era la suya. El hombre era increíblemente poderoso. Pero a su alrededor, sus planes se desmoronaban y era hora de que el ninja nuclear redujera sus pérdidas. El dinero había sido bueno por el momento. Pero no valía su vida. Ni el dinero, ni mucho menos la ilusión por la que luchaba. Extendiendo la mano con una de sus marionetas, hizo que la cosa levantara a Yujito sobre su hombro, su cuerpo roto y flácido no ofreció resistencia salvo un gemido de dolor cuando el hombro tachonado del maniquí se clavó en sus costillas y agravó sus heridas aún sangrantes. Y entonces tenemos el cebo. Sin pensarlo 2 veces, el ninja nuclear Suna envió a su marioneta a trepar por las paredes, con sus garras cavando surcos en el hielo mientras se deslizaba por la superficie resbaladiza, rompiendo el velo de niebla después de un breve momento de lucha. Apenas 1 segundo o 2 después, sintió las fluctuaciones en las cuerdas que lo unían a él. Heridas, probablemente causadas por una hoja grande. Como una espada, no un kunai ni un shuriken. Eso significaba que los atacantes estaban cerca. Bien. La repentina pérdida de peso del hombro del títere, alertado por el cambio en su centro de gravedad, confirmó sus sospechas. No perdió ni 1 segundo más.
Con un golpe ensordecedor que no era diferente al de una puerta al cerrarse de golpe, pero miles de veces más fuerte, Gaara solo pudo observar con horror los sonidos de los cuerpos golpeando el suelo junto con los sonidos de la metralla esparciéndose por toda la habitación y la cáscara humeante de la marioneta de Sasori, todavía ardiendo con combustibles acelerantes, arrojó un brillo tenue a través de la niebla mientras se estrellaba desde su lugar en la pared. Sintió que Sasori se movía. No había tiempo para los muertos, ni para comprobar o pensar en su estado, ni en el de Yujito. Tenía que acabar con esto, ahora, antes de que Sasori pudiera tomar la delantera. Sin perder tiempo en recoger su arena, corrió por el suelo nevado. El crujido de sus pies se perdía entre el eco de la metralla al caer. Y las marionetas de Sasori se movían en diferentes direcciones intentando confundirle a través de los ecos de los sonidos. Blandiendo dos kunais, Gaara corrió por el costado de la pared, con los ojos fijos en donde estaba Sasori antes de emerger de la niebla, encontrando la parte trasera de la cabeza del ninja de Suna en su mira. Con un poderoso salto, cerró la distancia entre ellos, observando cómo Sasori se giraba, sus rasgos de madera no delataban ninguna sorpresa mientras las manos de Gaara se precipitaban hacia adelante, con las espadas listas. Con un movimiento, 10 espadas emergieron de la espalda del titiritero y se dirigieron hacia Gaara, quien rápidamente bloqueó lo mejor que pudo, haciendo una mueca de dolor cuando una de las espadas le cortó el hombro y otra el costado izquierdo. Saltó hacia atrás, lejos de la pared, maldiciendo antes de que, con un remolino de aire, las arenas acudieran a su llamado, fusionándose en una única punta sólida, no mucho más larga que una espada corta y solo la mitad de delgada, navegando directamente hacia el tobillo de Sasori. Golpeó, destrozando la unión de metal, casi cortando todo el pie mientras la construcción de arena se retorcía como un taladro antes de dispersarse, enviando al ninja pelirrojo a estrellarse contra el piso más bajo con un grito de sorpresa mientras Gaara caía de espaldas contra la nieve con un crujido sólido cuando su cabeza golpeó algo definitivamente más duro que copos de agua congelada. Su visión se nubló, los colores se mezclaron mientras todo se sentía decididamente extraño, de repente, con una claridad deslumbrante, sus sentidos se agudizaron, las advertencias le acariciaron la mente con su toque acariciador mientras las habilidades precognitivas del Shukaku, intentando manipular los granos de arena ausentes, se abalanzaban sobre él, gritando en su mente. Advirtiéndole del peligro inminente. Levantó la mano, maldiciendo y gritando al sentir la hoja afilada como una hoz atravesándola, incluso mientras la mantenía en alto, lejos de su garganta. La punta colgaba inquietantemente cerca de su carne mientras su mano temblaba con una fuerza tensa mientras la sangre goteaba sobre su piel y ropa. Sus orejas se movieron bruscamente al oír a más marionetas vestidas de negro avanzando como una horda de bestias voraces listas para caer sobre el cadáver de su presa. Gaara apretó los dientes, la anticipación del dolor que experimentaría lo empeoraba todo mientras tiraba salvajemente de su mano hacia un lado, la carne, los músculos y los huesos se separaron en el camino del borde afilado de la hoja en forma de hoz, tirándola hacia un lado en el proceso, la repentina ausencia de resistencia le permitió clavarse en la nieve y el hielo justo por encima de su hombro. Tuvo el tiempo justo. En una nube de humo, el Kazekage desapareció, reemplazado por la cáscara llameante de la marioneta autodestruida de Sasori, justo cuando docenas de otras espadas y kunais cayeron sobre donde él yacía previamente, desgarrando la cáscara metálica de la antigua marioneta. Al verdadero Sasori le tomó un momento darse cuenta de lo que había ocurrido e inmediatamente envió a sus esclavos hacia adelante, desgarrando espadas que brillaban con fuego mientras los combustibles ardientes se aferraban a las armas, buscando al Kazekage mientras se balanceaban ciegamente en amplios arcos. Se oyó un choque de espadas. Allá. Sasori concentró sus esfuerzos, enviando a sus marionetas hacia adelante en una carrera loca para acabar con el Kazekage, para terminar esta pelea. Escuchó un grito de dolor, pero esa no era la voz de Gaara. Una sombra cayó sobre el ninja nuclear y este se giró desde su sitio en el suelo. La óptica de cristal apenas alcanzaba a captar la imagen borrosa del rostro del Kazekage antes de que algo le atravesara la cabeza. La madera reforzada y el metal cedieron ante la fuerza pura en lugar del filo del acero, mientras la punta se hundía en el único órgano restante, además del corazón. Su cerebro. Una sacudida. Nada más que eso, y Sasori de las arenas rojas se quedó inmóvil. El peso de Gaara, imperceptible, cayó sobre él desde donde había caído. El Kazekage jadeó, agarrando con su mano buena restante el kunai alojado en el cráneo del ninja Suna.
Lentamente, se puso de pie, con el pecho agitado mientras aspiraba botanadas de aire con salvaje codicia, mientras su mano herida temblaba y se retorcía a su costado, un dolor punzante centrado alrededor de la herida que el Kazekage podía sentir lentamente quemando su brazo. Veneno, pensó el Kazekage, haciendo una mueca antes de sujetar con fuerza su antebrazo. Siseando entre dientes, cada movimiento sacudía los dedos casi cercenados. Daño nervioso, había atravesado los grupos musculares hipotenares. Los espasmos comenzarían pronto en todo el brazo una vez que la adrenalina disminuyera. Probablemente había atravesado 2 metacarpianos, tal vez más, no estaba seguro. Maldita sea. Un jadeo ahogado y húmedo, casi un gorgoteo más que una inhalación, sobresaltó al Jinchuriki Ichibi, desviando su atención de su extremidad temblorosa. Se giró, buscando a tientas el sonido que indicaba la presencia de un superviviente. Esperando no ser demasiado tarde. Mientras se acercaba a la fuente, sus ojos verde azulado encontraron el bulto oscuro que yacía en el suelo. Al llegar, se arrodilló lentamente, tirando con cautela de su hombro hasta que rodó, revelando una de las marionetas de Sasori. Se oyó un jadeo bajo la marioneta cuando Gaara terminó de apartarla, revelando a uno de los Anbu que había acudido a su rescate. La garra desgarradora de la marioneta sobresalía del pecho del hombre. La espada astillada del hombre yacía en la nieve, inservible para él. La niña jadeó, gorgoteando al intentar respirar, o quizás hablar. La sangre que le inundaba la garganta y la boca la estaba ahogando, burbujeando hasta derramarse por los lados y la parte inferior de la máscara. El Kazekage se agachó, sus dedos rozando el borde de la máscara antes de detenerse. El cuerpo debajo de él se quedó quieto mientras la vida huía de él. Demasiado tarde, Gaara cerró los ojos, frunció el ceño con una expresión parecida al dolor y apretó los labios mientras dejaba caer la mano antes de continuar mirando el campo de batalla. Las marionetas, inactivas e inútiles con su amo muerto, yacían sobre la nieve, salpicando la perfecta superficie blanca con manchas negras, como una macabra imitación de los muertos. El fuego de la marioneta que se había autodestruido estaba casi extinguido, aunque las brasas aún luchaban por sobrevivir. Luego encontró a Yujito. Desde donde estaba, solo podía ver su espalda, boca abajo en la nieve, la cabeza girada en dirección opuesta a él, las heridas supurando rojas, su piel de un pálido enfermizo por la pérdida de sangre y el veneno. Su garganta se apretó con aprensión, un peso de plomo cayó en sus entrañas antes de ponerse de pie y dirigirse hacia ella, sin siquiera atreverse a esperar que de alguna manera estuviera viva. Cuando llegó hasta ella, retiró suavemente su mano, casi como si tuviera miedo de entrar en contacto con ella, antes de girarla con cautela hacia él. Numerosos cortes y laceraciones se extendían por su cuerpo. Horribles heridas que supuraban un carmesí que tenía la nieve bajo ellas con manchas rojas, metralla y astillas de metal se hundían bajo su piel en el pecho, el abdomen, la parte superior de los muslos y los hombros, con una herida profunda en el cuello y quemaduras que ennegrecían su piel. Ella, estaba muerta. Lentamente, Gaara se puso de pie, alejándose de la forma de Yujito, dejando su pálido rostro solo en el suelo cubierto de hielo, la ropa apenas la cubría mientras un solo rastro de sangre se filtraba de su boca y su cabello rubio decolorado se extendía detrás de ella como un halo. Cerró los ojos y sintió un sabor amargo en la garganta mientras apretaba los puños. Él debería llevársela de vuelta, él debería llevárselos a todos de vuelta, pero no había tiempo, aún podía escuchar los sonidos de la lucha afuera, necesitaba irse, o su sacrificio habría sido en vano. Con una última mirada, el Kazekage miró al ex Neko Jinchuriki y a los 2 Anbu que habían acudido a su rescate, luego saltó a las pasarelas de arriba, con la intención de escapar. La ráfaga de calor de la explosión le golpeó el rostro y le quemó los ojos mientras cerraba los párpados con fuerza. El ventilador bajo sus pies se movía mientras los vientos cambiaban para llenar el vacío causado por la explosión de fuego. Ella cambió su rumbo, girando hasta sumergirse en un picado, con los ojos escaneando los cielos abiertos en busca de una señal de su oponente, encontrando la mayor parte de su visión del cielo bloqueada por humo negro. Entonces, con el batir de grandes alas, Temari se encontró cara a cara con una enorme bestia de arcilla que era fácilmente 3 veces el tamaño del pájaro de arcilla que acababa de explotar. Dragón fue el pensamiento que pasó por su mente antes de que se viera obligada a entrar en otra rápida zambullida para evitar las enormes mandíbulas de la criatura sintética mientras se abalanzaba sobre ella, curvándose hacia arriba en un ascenso para pasar detrás de las alas batientes de la criatura.
Alzándose sobre la criatura, la rubia Kunoichi Suna giró la cabeza hacia un lado y vio al sonriente Deidara de pie sobre el lomo del dragón, entre los omóplatos y las alas. Se giró, apartándose antes de que la bestia comenzara a girarse para encararla. Seguía siendo lento. Más rápido que el pájaro, pero seguía siendo lento. Ella aprovechó su turno con un latigazo de la cola del abanico, aprovechando el impulso del movimiento para ganar velocidad mientras se precipitaba hacia el portador de arcilla mientras observaba cómo la bestia abría la boca. Se preguntó si escupiría fuego o algún otro tipo de ataque de largo alcance, solo para ver a dos criaturas más pequeñas, parecidas a dragones, emerger de sus fauces abiertas como gotas de flema desgarrada antes de extender sus alas y correr hacia ella. La cola bulbosa de la criatura se acortaba según la arcilla que expulsaba. Temari maldijo, sacando sus dos abanicos más pequeños mientras los balanceaba frente a ella, liberando lluvias de cuchillas de viento desgarradoras que cortaron a las bestias más pequeñas. El ataque los cortó, cortando lo que habrían sido heridas horriblemente sangrantes si hubieran sido de carne y hueso mientras bordes afilados como navajas se abrían paso a través de sus cuerpos, caras, cuellos y alas, observándolos mientras explotaban con una onda expansiva de llamas y una fuerza conmocionante que sacudió su cuerpo incluso mientras avanzaba a través de los fuegos que se elevaban mientras abría paso a través del velo de humo y encontraba la cabeza del pesado dragón directamente frente a ella. Saltó, impulsada por el impulso de su velocidad anterior, incluso mientras veía cómo su abanico se desplomaba hacia la tierra antes de aterrizar sobre la cabeza del dragón de arcilla. Rodando hacia adelante con su velocidad, se puso de pie de un salto y se abalanzó sobre el asustado Deidara. Metió la mano en su bolsa, agarrando shuriken entre sus dedos mientras los arrojaba con la facilidad de la experiencia al ninja de Iwa, observando cómo el portador de Clay sacaba su propio kuna y bloqueaba las hojas arrojadas, apretando su postura mientras ella se abalanzaba sobre él. Atacó con velocidad y furia surgidas de algo parecido a la desesperación, blandiendo sus armas en amplios arcos que buscaban cortar extremidades o abrir órganos vitales. A pesar de su falta de habilidad en el combate cuerpo a cuerpo, Deidara esquivó cada golpe con movimientos bruscos y torpes mientras luchaba por encontrar una oportunidad de contrarrestar o aumentar la distancia entre él y la Suna Kunoichi, con los pies moviéndose sobre la superficie del dragón de arcilla que había hecho mientras trataba de encontrar alguna manera de mantener el rumbo sobre donde terminaba la superficie mientras retrocedía y se deslizaba hacia la izquierda y la derecha en amplias esquivas en sus intentos de evitar las afiladas hojas que podían cortar la piedra. Finalmente se extendió demasiado, mostrando sus ataques en la siguiente dirección antes de lanzarlos. Agarrando las muñecas de la Kunoichi de Suna, las sujetó con fuerza mientras la giraba, presionando su espalda contra su pecho, con los brazos cruzados, los puños firmemente apretados, de modo que las aspas de viento apuntaran hacia arriba, junto a los hombros de Deidara, y los dedos apretándose sobre los suyos con la esperanza de causar algún daño a los abanicos, por mínimo que fuera, y también para asegurarse de que no moviera la muñeca. Unas pocas muescas hacia adentro y esas aspas se le clavarían en los hombros y posiblemente en el cuello. Temari maldijo, luchando en su agarre antes de mirar hacia la altura oscurecida por las nubes de la fortaleza de hielo, destellos y estruendos oscuros no muy diferentes a los truenos rodantes llegaron a sus oídos mientras apretaba los dientes, la ira y la determinación inundaron sus venas antes de inclinar la cabeza hacia adelante y arrojarla salvajemente hacia atrás, escuchando un golpe carnoso cuando sintió el escozor de los dientes contra su cráneo. Lo hizo de nuevo, sintiendo que el agarre de Deidara se aflojaba después del tercer golpe, se liberó de su agarre con poca gracia, cayendo sobre una rodilla mientras se alejaba de él, observando cómo el ninja de Iwa acunaba su nariz rota y sangrante, sangre roja oscura goteando entre sus dedos mientras la miraba con tanto odio que sintió que se le erizaba la piel mientras apretaba su agarre en sus dos abanicos. Perra. Gruñó el ninja nuclear de Iwa mientras escupía un chorro de sangre antes de sonreír con malicia y alegría malvada. El ninja de Iwa metió la mano en su bolsa y buscó a tientas la bolsa C4 designada. Temari hizo una mueca cuando Deidara pareció derretirse por un momento, una franja negra se extendió desde su forma nebulosa un segundo después cuando un clon fue forjado junto a él, la mano del verdadero Deidara en su hombro mientras sonreía. El ninja de Iwa rió entre dientes. Veamos cómo tu chakra del viento resiste las bombas que respirarás. Temari solo podía observar con creciente temor cómo el clon comenzaba a crecer, se hinchaba y desfiguraba mientras algo crecía en su interior.
Fue el sólido impacto de una patada en el pecho lo que hizo que Kisame se tambaleara hacia atrás, una sonrisa levantó sus labios ensangrentados mientras sus ojos abiertos y alegres se movían de un lado a otro, su mente viajando a 1 milla por minuto mientras luchaba por mantenerse al día con el caos siempre cambiante del campo de batalla y sus 3 oponentes mortales. Pero sabía una cosa. Necesitaba su espada, que yacía en el hielo a solo unos metros de distancia. El anciano y el niño Suna estaban entre él y aquello. No está tan mal, a él siempre le encantaron los desafíos. Se oyó un crujido de nieve detrás de él, a 1 metro, quizá 2. No atacaba, sino que daba vueltas, esperando. El imitador. Los colmillos sangrientos se revelaron un poco más mientras el monstruo de la niebla se preparaba, levantando los puños en una postura defensiva mientras mantenía sus sentidos fijos en sus 3 oponentes, manteniendo su posición. Yoshihiro fue el primero en abalanzarse sobre él, pues tenía menos lesiones, o al menos las controlaba mucho mejor, en comparación con sus 2 aliados. Kisame sabía que debía concentrarse más en él. Kakashi estaba cansado, hábil, pero cansado, cometiendo errores. Y el traje del ninja de Suna ya estaba dañado, con los servos chirriando y la madera crujiendo. Puede que tuviera algo de fuerza, pero nada que no pudiera controlar incluso en inferioridad numérica. Dio un paso adelante, con la mano extendida y envolviendo el cuello del enorme martillo de guerra, deteniendo el impulso hacia adelante del martillo con brutal facilidad mientras un brazo, con su extremidad libre, se lanzaba en represalia. Yoshihiro levantó hábilmente su brazo izquierdo, sintiendo la fuerza del puño de Kisame a través del grueso hierro de los protectores de su brazo, haciendo una mueca de dolor antes de patear con su pierna derecha, estrellando su bota en la unión del tobillo y el pie de Kisame. Sintió que la extremidad flaqueaba bajo su peso, casi sonriendo con sorna, esperando haberle roto el tobillo al hombre tiburón con ese golpe. Pero, como había demostrado a lo largo de la pelea, los huesos de Kisame eran increíblemente duros, y con un tirón firme, Yoshihiro perdió el equilibrio mientras Kisame clavó el talón y enderezó el tobillo con una fuerza asombrosa. El Tsuchikage apretó su agarre en el mango del martillo, negándose a soltar el arma incluso mientras se apresuraba a hacer poco más que caer de trasero. El zumbido de los servos y los fuertes golpes de pasos de madera alertaron a Kisame mucho antes que sus ojos. Con un tirón, tiró del martillo de Yoshihiro, hombre y todo, hacia adelante, estrellando la cabeza metálica contra el costado del puño que se acercaba con fuerza, enviando el golpe del pesado gigante fuera de curso, apenas rozando su hombro antes de levantar su pie y patear a Yoshihiro en las costillas, aflojando finalmente su control sobre el arma mientras enviaba al anciano deslizándose por la nieve y el hielo. Kisame sonrió mientras levantaba el martillo en sus manos antes de girar sobre sus talones, con el arma extendida mientras balanceaba, el sonido de pies hundiéndose en la nieve le advirtió nuevamente de los movimientos de Kakashi. El martillo golpeó el cráneo de Kakashi, y Kisame observó con alegría infantil mezclada con algo parecido a la decepción como la sangre escapaba del costado de la cabeza del ninja como una uva demasiado madura que acababa de reventarse antes de que la imagen se desvaneciera, revelando nada más que mitad nieve derretida y mitad agua congelada. Sin embargo, el cuerpo de Kakashi pronto emergió de detrás del clon de agua que se desmoronaba, con el cabello y la ropa mojados con pedazos de hielo adheridos a él, la hoja kunai sostenida firmemente en un puño, mientras atravesaba los restos de su propia construcción. Solo su débil y apagado destello le dio a Kisame alguna advertencia antes de que sintiera el metal clavándose en su estómago, cortando la piel y los músculos mientras se enterraba en su carne hasta la empuñadura. El Nukenin gruñó, la sangre se filtraba entre sus dientes apretados y una mueca de enojo se dibujó en su rostro antes de que la sonrisa levantara su rostro nuevamente y Kakashi fuera agarrado y levantado un pie del suelo por su garganta. Kisame levantó nuevamente el martillo en su mano, listo para reventar la cabeza de Kakashi con el segundo golpe, cuando hubo un gran crujido y luces bailaron en su visión antes de encontrar la tierra, encontrándose con el cielo en un remolino desorientador de vértigo y un dolor punzante corrió hacia arriba y hacia abajo por el costado de sus costillas antes de sentir el frío impactante de la nieve compacta rompiéndose bajo su peso. «Bastardo», gruñó el ninja nuclear, aunque su tono carecía de ira mientras se levantaba del suelo. «Esa sí que me dolió». De repente, sintió que su brazo era tirado hacia atrás y un agarre firme le retorcía la muñeca dolorosamente mientras sus dedos luchaban por mantener el control sobre el martillo que todavía sostenía en su mano. Un puño le golpeó la sien, un golpe sordo que le hundió la cara en la nieve.
No le dolió, pero un golpe repetido en el mismo punto lo aturdió lo suficiente como para soltar el arma. Yoshiro, al menos él asumió que ese era su oponente, porque Kankuro no era lo suficientemente rápido y el puño de Kakashi no estaba revestido de metal, tomó el arma, la agarró y se la arrancó de la mano. La sonrisa de Kisame solo creció cuando sintió que su corazón latía con fuerza debajo de su pecho, la sensación de conciencia mientras la adrenalina inundaba sus venas y todo se ralentizaba mientras trataba de pensar en una salida a esta situación antes de que ese peso muerto de 40 libras cayera sobre su cráneo. La emoción, por eso luchó. Nunca pasó de moda, nunca decayó. Siempre fue algo nuevo, una experiencia poderosa y única. Con su mano libre, el hombre de piel azul extendió la mano, agarrando el kunai que todavía estaba alojado justo encima de su estómago, tirando de él antes de girar a pesar de que el brazo todavía estaba torcido detrás de su espalda. Con un roce estremecedor de hueso deslizándose contra hueso, su brazo fue arrancado de su articulación, ofreciéndole la palanca justa para alcanzar y clavar el metal pintado y sin brillo en el muslo de Yoshiro. La punta serpenteó entre los pliegues de hierro y la cota de malla. El viejo Tsuchikage gritó, la mano que previamente había estado sosteniendo la muñeca de Kisame lo soltó mientras iba a agarrar el eje del arma, su otra mano todavía sostenía su arma. Rodando sobre su espalda antes de que el anciano tuviera la oportunidad de recuperarse, Kisame atacó con una patada torpe, golpeando el costado de su pie en el mango del kunai, clavándolo aún más en la extremidad de Yoshiro. El Tsuchikage se desplomó, con la pierna doblada bajo él, antes de que Kisame usara el mismo pie para patearlo en la cara, derribándolo mientras el ninja de Kiri comenzaba a ponerse de pie tambaleándose. No podía perder el tiempo. Un hecho que fue comprobado por Kankuro y Kakashi un momento después cuando ambos hombres corrieron hacia adelante. Al ponerse de pie, Kisame apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que el cuerpo cubierto por la armadura de Kankuro se estrellara contra él, con los motores acelerando mientras intentaba sujetar al Nukenin para someterlo. Pero incluso con un brazo deshabilitado, la fuerza de Kisame rayaba en lo irreal, su extremidad restante pasaba por debajo y por encima del hombro de Kankuro mientras trabajaba lo mejor que podía en un intento de arrojar a Kankuro boca abajo a la nieve. Un borrón a su derecha atrajo su atención hacia Kakashi. Encontró al Jounin corriendo hacia él, con pasos lentos en comparación con su velocidad normal. Estaba exhausto, qué bueno que eso lo hiciera descuidado. Kisame lanzó una patada, apoyándose contra Kankuro para compensar el peso, observando cómo Kakashi se deslizaba suavemente hacia un lado, evitando el ataque, con el kunai en la mano mientras lo empujaba hacia adelante en un golpe que habría enterrado la espada en la sien de Kisame. Pero el ninja de Kiri se inclinó hacia atrás, evitando el arma, sus dientes brillando en una amplia sonrisa antes de que esos mismos dientes saltaran hacia adelante en una mordida feroz, desgarrando la carne del hueso mientras los colmillos afilados desgarraban la piel y el músculo del antebrazo de Kakashi. El ninja de cabello plateado gritó como un loco, deteniéndose torpemente mientras su mente se quedaba completamente en blanco debido al dolor que recorría su extremidad de arriba a abajo mientras Kisame apretaba los dientes con más fuerza. Las mandíbulas de Kisame eran como un tornillo de banco, músculos poderosos apretándose con una fuerza que entumecía la mente mientras saboreaba el metal cobrizo de la sangre acumulada dentro de su boca. Mordió un poco más fuerte antes de finalmente liberar al ninja copia, observando cómo el hombre retrocedía, acunando su brazo herido antes de que Kisame finalmente lograra desequilibrar a Kankuro, tirándolo a él y a su traje sobre una rodilla antes de saltar sobre él, corriendo hacia Samaeda, todavía tendido en la suave nieve. Deslizándose sobre la nieve blanca para cerrar la distancia restante, extendió su brazo restante, agarrando la empuñadura de la espada legendaria antes de alcanzar suavemente sus pies, sosteniendo el arma sobre su pecho mientras sonreía a los tres ninjas que se recuperaban. Sacudiendo el torso con fuerza, extendió salvajemente su brazo flácido hacia un lado, gruñendo mientras el húmero se reincorporaba a su cavidad con un repugnante roce de hueso contra hueso. Las fibras musculares y los ligamentos desgarrados gritaban de agonía, que él ignoró obedientemente mientras agarraba firmemente a Samaeda con ambas manos, sonriendo con los dientes ensangrentados. Probemos esto, detuvo la sonrisa que se le escapaba antes de girarse y mirar al cielo, donde encontró un enorme muñeco que parecía de Hidara, cuyo cuerpo se expandía lentamente como si estuviera a punto de romperse. Kisame gruñó. Hoy no, inútil desperdicio de espacio, pensó, alejándose de sus tres oponentes heridos mientras colocaba a Samaeda de forma segura sobre su espalda nuevamente.
Mientras formaba sus sellos manuales, Kakashi, Yoshihiro y Kankuro sintieron un estruendo bajo sus pies. Temari se preparó, dividida entre atacar a Deidara, arriesgándose a que le volara la muñeca en la cara, o encontrar una manera de escapar de este dragón para alejarse de la explosión inminente. Discutió para sí misma, maldiciendo su indecisión mientras la razón luchaba con el miedo instintivo. Demasiado largo, al parecer. La sonrisa de Deidara se ensanchó, con los dientes ensangrentados asomando por sus labios mientras reía, apartando la mano del clon hinchado que no parecía detener su crecimiento en un futuro próximo. «Estás muerta, maldita sea». Temari tragó saliva, dominada por el instinto de lucha o huida. Y eligió huir. Girándose bruscamente hacia un lado, la kunoichi de Suna corrió hacia el borde de la espalda del dragón, decidida a encontrar una forma de frenar su caída después de evitar la explosión. La carrera de Temari para escapar se detuvo cuando el dragón de repente se tambaleó hacia un lado, su cuerpo se movió bajo sus pies con tal fuerza y rapidez que sintió que tropezaba antes de caer, dando vueltas una vez, dos veces, antes de que la bestia se nivelara deteniendo sus movimientos. Empezó a incorporarse, haciendo una mueca de dolor al sentir un dolor agudo en la pantorrilla. ¿Un tirón muscular? ¿Un esguince de tobillo? No lo sabía, pero en ese momento no le importaba. Ella levantó la vista, estirando una rodilla antes de encontrar la sonrisa arrogante de Deidara, seguro de su propia victoria mientras su marioneta hinchada parecía estar a punto de finalmente hacerlo. Entonces, algo se estrelló contra la parte inferior de la montura de arcilla de Deidara, lanzándola hacia arriba tan violentamente que Temari sintió que un hombro casi se salía de su lugar mientras luchaba por sostenerla, torpemente mientras la nieve medio derretida, el agua y el hielo surgían desde el costado del dragón. ¿Qué? Y eso fue todo lo que Temari escucharía sobre el miembro rubio de Akatsuki cuando las fauces de un dragón de agua que giraba y aplastaba se cerraron a su alrededor, la pura presión de la corriente atravesó la arcilla endurecida y se tragó a Deidara y a su clon hinchado mientras destrozaba al dragón de arcilla como papel de arroz, su mitad delantera cayendo a la tierra con Temari todavía sobre su superficie cayendo. El dragón de agua se elevó aún más en el aire, una columna de agua y hielo que giraba. Fue el ataque más grande de ese tipo que jamás había visto. El chakra necesario para ejecutarlo debió ser monumental. Temari agarró la superficie ahora muerta de la espalda del dragón de arcilla con chakra, observando cómo la enorme construcción de agua se elevaba antes de arquearse hacia abajo y estrellarse en un área distante en el suelo, aplastando por completo todo lo que había quedado atrapado en su interior. Pero la princesa Suna no podía perder más tiempo observando, de pie inestable contra el aire que la golpeaba en el descenso, miró hacia el suelo que se acercaba rápidamente y la fortaleza de hielo a solo unas docenas de metros a un lado. Lo mejor que podía conseguir. Un paso vacilante se convirtió en una carrera desbocada, una pausa espasmódica se convirtió en un salto desesperado hacia el único medio de supervivencia, una pared sólida de hielo resbaladizo. Sus piernas la impulsaron por el aire con fuerza, los fuertes vientos azotaron su piel expuesta como látigos de alambre oxidado antes de estrellarse contra la superficie inflexible de la base de Akatsuki. Ella soltó una maldición mientras su respiración era expulsada de sus pulmones y las laderas estriadas de agua congelada se clavaban en su cuerpo mientras luchaba por algún tipo de agarre o sujeción con chakra y sus extremidades desnudas mientras el impulso puro la enviaba rodando por la caída libre en un giro descontrolado. Finalmente, se quedó quieta, deslizándose ahora sobre su espalda en lugar de rodar antes de enderezarse para que sus pies estuvieran hacia abajo, el chakra cubriendo la parte posterior de sus brazos y piernas, llevándola lentamente a una parada relativa mientras luchaba por recuperar el aliento, su corazón latía contra su pecho antes de mirar hacia arriba, ignorando el temblor que sacudió sus entrañas por el enorme trozo de arcilla esculpida que finalmente se estrelló contra el suelo, observando los destellos retumbar desde las nubes de arriba, para significar el progreso del duelo entre Naruto y la bruja de papel. Con un gruñido de esfuerzo, se dio la vuelta sobre su frente haciendo una mueca de dolor por el frío que se filtraba a través de su ropa a lo largo de su pecho, estómago y piernas mientras comenzaba el arduo ascenso. Kisame sonrió, observando cómo el dragón se elevaba en el aire, mientras la nieve y el agua helada se deslizaban debajo y alrededor de sus pies mientras se reunían para alimentar a la bestia en constante crecimiento. Tras él, Kakashi, Kankuro y Yoshihiro observaban absortos cómo la criatura se elevaba, creciendo hasta alcanzar casi la altura de las torres Kage de las 5 naciones y el grosor de un edificio estándar de 2 pisos. Su tamaño por sí solo absorbería más chakra del que cualquiera de los 3 élites albergaba en sus cuerpos.
Que Kisame pudiera hacer esto por capricho les resultaba absolutamente alucinante. Los tres comenzaron a avanzar, buscando cerrar la distancia entre ellos y Kisame, para evitar que volviera el enorme dragón contra ellos aunque solo fuera por el mero riesgo de proximidad. Pero se detuvieron cuando, para su sorpresa y confusión, la cosa inclinó su enorme cabeza hacia el dragón de arcilla que todavía daba vueltas en el cielo, rugiendo mientras avanzaba, abriendo sus fauces de par en par antes de partir en dos a la, en comparación, diminuta criatura de arcilla con un solo mordisco que se arqueaba a través del cielo antes de estrellar su cara contra la superficie inflexible del hielo que cubría el lago a varios cientos de metros de distancia, sin duda borrando por completo cualquier cosa que pudiera haber quedado atrapada en su interior. Con un floreo, Kisame se giró, con una sonrisa estampada en su rostro mientras blandía su espada, apenas sin aliento por el uso de lo que debe haber sido un consumo gigantesco de chakra para la técnica que casi había matado a su aliado, haciendo que sus tres oponentes se detuvieran en su carrera a solo unos metros de alcanzarlo. El ninja nuclear rió entre dientes mientras se giraba, abriendo los brazos y gritando. «Muy bien. Creo que estaba a punto de patearles el trasero, ¿no?» El suelo se precipitó para encontrarse con el Uchiha, sus piernas luchaban por atrapar su peso y simultáneamente detener su impulso descendente sin astillar los huesos de sus extremidades. Un crujido de nieve detrás de él, se giró, corriendo hacia adelante en un borrón de negros y rojos mientras los tres tomoe de su Sharingan giraban salvajemente dentro de sus ojos, acelerando sus percepciones y reflejos lo suficiente para captar sus movimientos fácilmente mientras ella enfrentaba su carga con la suya. Ella atacó, alcanzándolo con garras de fuego y energía que él evitó fácilmente, tomando represalias con un corte de la hoja kunai en su mano, chispas de electricidad bailando sobre su superficie metálica mientras cortaba profundamente su costado mientras ella aullaba de rabia por el agudo mordisco de dolor antes de detenerse, girando sobre su talón, atacando con un golpe de revés que debería haber quitado la cabeza de Uchiha de sus hombros, pero solo golpeó zarcillos de humo negro tenues mientras el ninja nuke prácticamente se evaporaba ante sus ojos. Sus sentidos se despertaron, sus oídos y su tacto encontraron lo que sus ojos no podían. Un roce de ropa, las corrientes de aire sobre ella, perturbadas. Ella saltó hacia atrás, derritiendo nieve y hielo bajo sus pies mientras aterrizaba kunai y shuriken lloviendo sobre su posición anterior poco antes de que su oponente aterrizara, sus manos atravesando sellos antes de que docenas de clones aparecieran a sus costados, corriendo en varias direcciones, flanqueándola mientras daban vueltas y se apresuraban a matarla. Ella atacó como la bestia que ayudó a albergar, atacando con salvaje abandono a su izquierda y derecha, gruñendo y rugiendo mientras golpeaba a sus atacantes, disipando a aquellos que sus garras alcanzaban, mientras que otros se deslizaban entre sus golpes, anotando golpes y cortes donde podían, disipándose inmediatamente después mientras la naturaleza tóxica del chakra de los demonios devoraba su constitución energética, desestabilizando sus formas construidas. El filo de la espada le cortó la espalda, y una agonía abrasadora le recorrió el hombro mientras se tambaleaba hacia adelante, extendiendo una mano para sujetar su hombro y espalda lacerados. Antes de que un pie le impactara con fuerza en la mandíbula, derribándola y deslizándola por el suelo helado. Maldijo, con el cabello rubio pegado a su rostro, con agua helada y sudor, mientras luchaba por incorporarse, aturdida. Se preguntaba dónde estaba Itachi. Necesitaba levantarse, atacar de nuevo antes de que él la atacara. Sus palabras le helaron la sangre. Amaterasu, una agonía pura y cruda, explotó en su espalda y su costado izquierdo, gritando un asesinato sangriento mientras llamas negras, más poderosas que cualquier otro jutsu de fuego conocido, ardían a través de la capa de chakra que cubría su cuerpo como una armadura que atravesaba la ropa y la piel y devoraba los músculos que se encontraban debajo. Ella se retorcía de dolor, agitándose en el suelo mientras aullaba y gritaba de dolor, rodando mientras intentaba inútilmente apagar el fuego del infierno que supuestamente ardería durante 7 días y 7 noches. Itachi observó a la mujer, observó su rostro, salvaje y descontrolado, contorsionado por un dolor indescriptible. Observó cómo las lágrimas se evaporaban antes de caer por completo de sus mejillas, sus dedos se contraían espasmódicamente mientras se retorcía en el suelo, retorciéndose con tanta fuerza mientras seguía ardiendo que pensó que se rompería la columna vertebral con sus propios espasmos. Su ojo liberó lágrimas sangrientas, con el iris, similar a un shuriken, girando mientras se concentraba en los fuegos mortales, deseando que se extinguieran mientras los obligaba a obedecer su voluntad, apagándolos un instante después.
La espalda de la mujer humeaba y humeaba, mientras la piel se carbonizaba sobre el músculo dañado y el tejido en carne viva. Toses húmedas escapaban de su garganta mientras se ahogaba con su propia sangre, jadeando con dificultad, pero solo gorgoteaban en su tráquea. Itachi parpadeó, limpiándose la sangre que le escocía en el ojo mientras la observaba yaciendo allí, indefensa en el suelo. ¿Él la derrotó él solo? No, tú no eres él. Apretó los dientes, sus músculos se tensaron mientras su cuerpo se enroscaba y se tensaba. El chakra se acumulaba en su cuerpo, bajo la superficie, surgiendo y fluyendo antes de expulsarlo en todas direcciones con una violenta ola que recorrió la meseta de hielo rota en la cima de la estructura. Se dispersaron jirones de papel blanco y nieve que se fundieron en una masa imperceptible. Sobre él, Conan se tambaleó por la onda expansiva, emitiendo un gruñido entre sus dientes apretados al sentir la fuerza que la invadía. Las alas de su espalda atraparon el viento y la elevaron con las poderosas y ásperas ráfagas. Ella retiró los falsos apéndices, láminas blancas se enroscaron, sin ofrecer resistencia a la fuerza de la gravedad mientras se lanzaba hacia él, una espada de papel se fusionó en su mano, brillando mientras la alimentaba con chakra del viento. Saltó directamente hacia ella, respondiendo a su ataque con su propia carga. Ella giró a la derecha, esquivando por poco sus garras mientras él la atacaba. Dando la vuelta, lo atacó por la espalda, pero él desvió su único kunai, potenciado por el viento, sobre sus hombros y a lo largo de su columna expuesta, bloqueando su ataque. Ella usó sus alas para inclinarse, golpeando sus costillas expuestas con una patada, recibiendo un golpe completo en su costado, como recompensa cuando lo envió de regreso hacia la meseta de hielo antes de atacarlo nuevamente, eligiendo presionar el ataque mientras aún podía. Cayó rodando al suelo, alcanzando con fluidez los pies antes de exhalar un torrente de llamas rojas hacia la bruja de papel. De nuevo, ella viró bruscamente en el aire, un cambio de trayectoria violento y brusco que agitó la nieve a sus pies mientras sus alas batían con fuerza contra el aire para seguir desafiando la gravedad. El calor del fuego le quemaba los ojos y chamuscaba los bordes de su capa. Jirones de papel se desprendían al arder, para no consumir también el resto de su cuerpo. Dio vueltas, entrecerrando los ojos a través del resplandor y el calor de las llamas, mientras intentaba determinar dónde podía golpear para causar el mayor daño. Cerró los ojos y el escozor del calor contrastó fuertemente con el frío cortante del viento que la invadió por un momento. Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, se encontró mirando la mano con garras de Naruto, extendida hacia ella, a 3 pies de distancia. Una ráfaga de viento a presión la golpeó de repente, golpeándole la cara, el pecho y el estómago, deteniendo su impulso hacia adelante y casi rompiéndole el cuello con el latigazo mientras era empujada con fuerza hacia atrás, navegando por el aire a gran velocidad antes de finalmente estrellarse contra el suelo, deslizándose por el hielo antes de detenerse. Con un gran salto que lo llevó por los aires, cerró la distancia entre ellos, con la espada levantada en alto y la punta hacia abajo mientras descendía, listo para aterrizar directamente sobre ella. Conan se tambaleó mientras se levantaba, con un brazo acunando su sien sangrante mientras más líquido carmesí salía de sus labios y salpicaba el blanco prístino del hielo debajo de ella. De repente, una espada de viento puro la atravesó, entrando por la espalda y escapando de su nueva vaina desde el estómago, dejando aún más sangre manchando la nieve y el hielo. Naruto se quedó de pie sobre ella, con una mano en el pomo anular del kunai y la otra agarrando la empuñadura antes de arrancársela salvajemente del costado. De repente, el cuerpo de Conan cayó, dispersándose a los vientos en láminas de color blanco pálido, reuniéndose detrás de la rubia Jinchuriki antes de que ella clavara 2 kunai en sus omóplatos, armas de acero de obsidiana atravesando huesos y músculos antes de que ella arrancara salvajemente las armas teñidas de negro en una lluvia de sangre de la que se movió para escapar antes de que el líquido pudiera golpearla. Naruto se tambaleó hacia adelante, tropezando antes de recuperarse, descansando sobre una rodilla, respiraba con dificultad, el calor de su aliento, visible en el aire frío, escapaba de sus labios en ásperos gruñidos. Hervía de ira por su propia condición. Maldecía su debilitado cuerpo mortal mientras luchaba contra las heridas y el youki tóxico. Y flaqueaba mientras lo hacía. Se giró lentamente, con los hombros caídos sangrando libremente, rastros carmesí oscureciendo su capa roja mientras giraba sobre rodillas debilitadas hacia la mujer de cabello azul. Conan no perdió tiempo, no se arriesgó a recuperarse de sus heridas. Atacó con rapidez. Rápidamente, con una ferocidad brutal y precisa.
Delgadas briznas de papel surcaban el aire, casi invisibles contra el blanco fondo de nieve, girando con tenues silbidos al cortar el aire, y finalmente lo atravesaron. Cuchillas finísimas que atravesaban piel, huesos y tendones. La sangre escapaba de su cuerpo como si fuera un rociador macabro, riachuelos de color rojo salpicando la superficie plana sobre la que se encontraban en todas direcciones. Jadeó, sintiendo la agonía de cada tendón y grupo muscular, mientras el poderoso elemento viento se abría paso a través de su cuerpo. Los músculos, previamente agotados, se derritieron en letargo y laxitud, y se estremeció con el esfuerzo de mantenerse en pie. Conan se abalanzó sobre él. Impulsada por la adrenalina y la confusión de la batalla, no cedió en el ataque, incluso cuando cada pensamiento cognitivo y la contención de su cuerpo le gritaban que retrocediera. Que dejara de atacarlo para no matarlo y arruinar todos sus años de esfuerzo y trabajo. Pero no lo hizo, y mientras clavaba el kunai impulsado por el viento en su pecho, las motas de sangre que golpeaban su rostro se sentían agonizantemente satisfactorias, y la sensación no cedió incluso cuando hundió el segundo kunai en su espalda mientras lo rodeaba. Entonces se apartó, con la respiración entrecortada, sacudiendo el pecho mientras sus dedos se estremecían con la adrenalina que seguía corriendo por sus venas. Naruto cayó de rodillas, los dos kunais potenciados por el viento que habían sido clavados en él cayeron al suelo junto con los suyos mientras el chakra que los había alimentado se quemaba, agotándose después de un momento. Su cabeza permaneció inclinada, mirando fijamente el hielo a sus pies, el frío se filtraba a través de sus pantalones y dentro de sus piernas, derritiéndose en la tela negra. El frío hizo que su mirada bajara hacia la nieve. Y allí lo vio. Un papel pequeño y delgado, que ondea como si estuviera a punto de abandonar su lucha y dejarse llevar por los vientos. Al parecer, lo único que mantuvo el pergamino en el suelo fue el peso de la sangre que cubría un lado del mismo. Se agachó y agarró el objeto con sus garras, observando cómo el lado ensangrentado se desgarraba y caía ante la más mínima presión. Conan lo observó mientras se ponía de pie lentamente. Reuniendo fuerza con las piernas temblorosas y los hombros temblorosos, se obligó a levantarse de nuevo a pesar de lo que ella sabía que debía ser un dolor casi insoportable. Usaba su chakra para alimentar sus extremidades, sin duda usándolo como un puente débil para, al menos, ignorar los tendones cortados por el momento. Ella se permitió relajarse, observando cómo cada movimiento parecía minar más y más su fuerza, pronto colapsaría, ya sea por puro agotamiento, pérdida de sangre o por sobrecargar su cuerpo más allá incluso de su límite sobrenatural. Sintió como su chakra se expandía, inundándola mientras comenzaba a acumularse lentamente. Sintió un hormigueo y se le erizaron los pelos de la nuca. Observó cómo el fuego se acumulaba en sus brazos y pronto se relajó. Aunque si alguna vez la alcanzaba, significaría su perdición, los ataques de fuego eran generalmente lentos, superando solo a las técnicas de tierra en velocidad por un margen muy estrecho. Por muy potente que fuera el ataque, probablemente podría evitarlo con gran éxito. Dada su condición física, no parecía que pudiera mantenerse en pie después de lanzarlo. Por lo tanto, solo podía resumir que él esperaba destruirla por completo en un ataque final masivo. Estaba desesperado. Ella había ganado esta batalla. Sus alas se extendieron, atrapando el viento con un poderoso aleteo mientras se elevaba en el aire, colocando una mayor distancia entre ella y el Jinchuriki. Ella lo miró fijamente. Sus ojos marrones se iluminaron con la seguridad de la victoria. Las llamas se formaron a su alrededor, nacidas de su chakra, bailaron sobre su cuerpo sin quemarlo, los dientes apretados por el esfuerzo mientras su mente nublada por el dolor luchaba a través de la bruma. Conan sintió y vio que el chakra subía más y más alto, creciendo como si fuera un gran río detrás de una presa. Él rodeó su cuerpo retorcido, sus ojos oscuros esperando algo mientras caminaba a su alrededor, manteniéndose a varios metros de distancia mientras ella luchaba por respirar a pesar del dolor. Ella se retorció y gimió, sus manos arañando la superficie del hielo, mientras su cuerpo intentaba débilmente responder a las órdenes que su mente emitía a sus extremidades. Es muy curioso, dijo el Uchiha, dando un paso adelante lentamente para quedar en su campo de visión, esperando hasta que un ojo vidrioso registrara su presencia. ¿Ya has peleado con él antes?, continuó, mirándola fijamente. Y por alguna razón, aún no te ha matado. Él caminó un poco más, alejándose de su línea de visión mientras continuaba hablando. Él claramente podría derrotarme, Kisame, Deidara, Tobi, todos nosotros, éramos necesarios para incapacitarlo. Puede que no buscáramos el golpe mortal.
Pero tengo muy pocas dudas de que si alguno de nosotros se enfrentara a él solo, sería difícil lograr una victoria sobre él. Hizo una pausa casi meditativa antes de continuar. Pero tú, se contiene, quizá. Algo de sentimentalismo, o quizás sus vidas están interconectadas, como la vida de cualquier Jinchuriki está entrelazada con la de Subihu. Cuando la miró, sus ojos ardían con algo más que apatía, brasas de emoción ardían en los ojos sangrientos de Lucia. Si es así, entonces tú, eres el único medio para que lo maten. Sus ojos se desviaron y se posaron en la superficie opaca del kunai que tenía en las manos. Su única debilidad. Akina tosió más sangre que salpicó el suelo frente a ella mientras goteaba de su boca, filtrándose a través de la nieve y extendiéndose como tinta roja. Itachi respiró hondo y cerró los ojos, dejando que sus sentidos se expandieran. Sus párpados se abrieron de golpe un instante después, con una profunda inspiración, mientras su mirada se dirigía hacia arriba. Imposible, ¿cómo pudo recuperar tanto poder tan rápido? Miró a la joven inmóvil en el suelo y luego sintió que su mirada viajaba nuevamente a su kunai. Su única debilidad, se enderezó y los engranajes de su mente giraron lenta pero seguramente. Poco a poco una pequeña sonrisa levantó sus rasgos. Entonces toda la habitación se estremeció a su alrededor cuando la onda expansiva de una explosión ensordecedora le arrancó los pies de debajo de él y las paredes se derrumbaron a su alrededor con poderosos temblores. Derribará todo esto ante nuestros ojos. Gruñó el Uchiha mentalmente antes de enfundar su kunai y correr hacia la mujer aún inmóvil mientras enormes trozos de hielo se estrellaban alrededor de la plataforma. Konan nunca contempló que se pudieran crear tantas llamas con un solo jutsu. El calor naranja brillante escapó de las manos apretadas del Kyuubi Jinchuriki, en una explosión masiva que no era diferente a algunas de las mayores explosiones de Deidara, elevándose más y más alto en el aire. Pero no hacia ella. Konan observó cómo el fuego se elevaba a nuevas alturas, convirtiéndose en una gran columna de llamas puras mientras alcanzaba las mismas nubes. La luz naranja se filtraba a través de las nubes grises como si abriera fisuras abisales en el cielo, convirtiendo la tierra de hielo en una pesadilla, un paisaje infernal con su iluminación naranja. Su propósito quedó claro para Konan un momento después, cuando el agua, no la nieve, golpeó su mejilla. Una comprensión horrorosa se apoderó de su rostro. La kunoichi de cabello azul solo ahora se dio cuenta, de lo drogada que estaba. Casi podía sentir la nueva humedad en el aire, como si una fina niebla se hubiera asentado en la zona, hormigueando su piel como la arena del desierto en un día ventoso. Ella giró, alterando su curso en una picada, con las alas enrollándose hacia atrás para casi dejarla sucumbir a la gravedad en una caída libre completa. Pero era demasiado tarde, y bajo una lluvia torrencial, Konan se encontró empapada de pies a cabeza en agua helada, con las alas deshaciéndose en las costuras, capa tras capa desprendiéndose y esparciéndose por el viento. Intentó controlar su caída, disminuir la velocidad, pero en el mejor de los casos tuvo un éxito mínimo, y demasiado pronto la superficie inflexible de la cima de la fortaleza de hielo recibió su descenso con un golpe sordo que le revolvió el estómago. Corrió a través de la nieve y el hielo. Un camino que ya conocía de memoria, pero que se le hizo angustiosamente largo con la prisa mientras él y los otros 5 seguían avanzando. La tormenta protectora que giraba alrededor de su base como el ojo de un gran tifón no hacía mucho para frenar su paso mientras fuertes ráfagas enviaban fragmentos de hielo a sus rostros y piel expuesta. Necesitaba llegar allí. Hubo un destello que cegó todos sus ojos por un momento antes de que cada uno se ajustara y pudiera ver la neblina naranja ardiente más allá del velo de la tormenta. Konan tanto tiempo desde que sintió un dolor así, un dolor, desconocido y cegador. Recorrió su extremidad, paralizando cada pensamiento y nervio por lo que debió ser una eternidad. No entres en shock, no, repetía una y otra vez en su mente, usando el mantra para intentar enfocar los vestigios destrozados de sus pensamientos. Respiraba con los dientes apretados. Gemidos de agonía escapaban de su garganta con cada respiración, mientras sus ojos estaban fuertemente cerrados. Su brazo restante sostenía el destrozado. Y durante largos instantes, solo pudo concentrarse en ese dolor espantoso. Abrió los ojos lentamente. Se le nublaron y casi no se registraban mientras lo observaba desplomado a pocos metros de distancia, levantándose lentamente del suelo por el agotamiento. ¿Cómo podía todavía moverse? Esto estaba más allá de la determinación, más allá de la pura fuerza de voluntad o incluso del poder bruto en sí mismo, esto era inhumano. Debería estar muerto.
Como mínimo, un cascarón de hombre tendido en el suelo, agonizando. Sin ponerse de pie con un lento y agotador progreso, con nauseabundos chapoteos de sangre, carne en movimiento revolviéndole el estómago con una eficacia nauseabunda. Ella acunó su brazo, siseando con cada movimiento de la extremidad mientras su peso se desplazaba con cada intento de ponerse de pie. Finalmente logró ponerse de pie, sosteniendo suavemente su apéndice sangrante, cuya piel estaba casi al rojo vivo por las múltiples fracturas. Ella lo miró de nuevo, observándolo mientras él se arrodillaba, casi sentado sobre sus dos piernas, con las manos apoyadas sobre las rodillas dobladas y la cabeza inclinada. Parecía casi catatónico, en realidad, como si esta vez estuviera completamente acabado. Como si en algún momento entre levantarse del suelo y alcanzar esta posición, su cuerpo le dijera que ya era suficiente. Su respiración, por lo que ella podía ver, era superficial y uniforme, como si estuviera dormido. Ella avanzó lentamente, con cautela, saltando a cada paso en el que él no se lanzaba contra ella en una ráfaga de movimientos. Verlo así todavía, era algo antinatural. Tragó saliva con fuerza antes de sacudir la cabeza ante su propia cobardía, formando sellos con sus manos lo mejor que pudo, siseando y haciendo muecas con cada movimiento de su extremidad destrozada. Solo la concentración pura y la determinación mantuvieron sus dedos quietos el tiempo suficiente para formar la secuencia. Aunque su cuerpo aún no podía canalizar adecuadamente la energía demoníaca del Kyuubi debido a las rápidas fluctuaciones causadas por su repentina liberación del sello de la cámara central, era muy probable que se estuviera reajustando lentamente. Si recuperaba siquiera una fracción de su control anterior, podría sobrevivirlos como siempre lo había hecho. Mientras su chakra se abría paso lentamente por sus espirales hasta las yemas de los dedos de su brazo sano, Conan percibió un cambio en el aire, y una tenue y casi imperceptible neblina roja se había infiltrado en su visión periférica, hirviendo el aire a su alrededor. No. El pensamiento era más de incredulidad que de ira o conmoción, lleno de incredulidad y un dejo de desesperación. Ella lo miró, con la cabeza todavía inclinada, el cabello enmarañado con sangre y sudor, los ojos cerrados. No. Simplemente no había forma de que él pudiera ser. Ella no lo dudó ni un instante más y se abalanzó hacia adelante antes incluso de terminar sus últimos sellos. Trató de cerrar la distancia entre ellos antes de que él pudiera siquiera robar otro aliento. Ella estaba desesperada en su intento de alcanzarlo, desenfocada, descuidada. Con un solo movimiento fluido, la figura previamente inmóvil de Naruto cobró vida, extendiendo la mano a través de la nieve blanca y algodonosa a sus pies antes de retirar el único kunai que tenía a su disposición. Húmeda y congelada, el frío penetrante le picó la mano desnuda al sujetar el mango. Pero el dolor fue de poca importancia, y con una última y desesperada estocada, el Jinchuriki lanzó todo su peso en una poderosa estocada hacia adelante que hundió la oscura espada con forma de diamante profundamente en el estómago del sobresaltado Conan. La ninja nuclear de cabello azul sintió que su jadeo la ahogaba cuando su sangre se encontró con la exhalación aguda dentro de su garganta, gorgoteando en el líquido oscuro que sus manos agarraban en la herida. La construcción del sello se desvaneció en la nada cuando su enfoque se rompió. El peso de Naruto se estrelló contra ella, tirándola al suelo sobre su espalda mientras el rey demonio caía sobre ella, y lo último de su peso hundía la espada aún más profundamente en la cavidad de su estómago. Naruto respiró pesadamente a su lado, comenzó a alejarse antes de que su cuerpo finalmente cediera, entrando en espasmos temblorosos mientras convulsionaba y se ahogaba con su propia sangre burbujeante en su garganta mientras tanto su mente como su cuerpo comenzaron a ceder en shock antes de quedarse quieto, con los ojos en blanco. Conan jadeó de dolor, la sangre burbujeaba por su garganta mientras se estremecía, rodando sobre su costado mientras el fuego lentamente subía por sus venas. En algún lugar en el fondo de su mente se dio cuenta de que tal vez él había hecho algo más que simplemente apuñalarla. Los ojos vidriosos de la cierva se abrieron y miraron a través de la meseta plana hacia el horizonte gris opaco, el sol bloqueado por una nube de tormenta retumbante. Una sombra la cubrió, y por un largo y agonizante instante, la mujer de cabello azul creyó que Naruto se había levantado de alguna manera y estaba a punto de terminar el trabajo, cuando sintió una mano que le agarraba suavemente la barbilla. Con cuidado, dirigió su mirada hacia donde pretendía. Allí encontró los anillos de tono púrpura del Rinnegan, mirándola, el cuerpo animado de Yahiko mirándola con más preocupación de la que jamás había visto en estas últimas 2 décadas. Sus ojos se volvieron pesados y su brazo tembloroso se alzó, acariciando la fría mejilla del cadáver con dedos temblorosos, dejando feos rastros de su sangre en la superficie de su piel.
Movió la boca. Pero no pronunció palabra antes de que sus ojos finalmente se cerraran y su cabeza cayera a un lado, dejando solo la furia para reemplazar la expresión de preocupación que había adornado los rasgos del ninja de Akatsuki al usar su legendario jutsu contra el Jinchuriki del Kyuubi.